Estamos acá nuevamente, amén, en nuestra reunión y estamos aprendiendo, ¿sí?, de lo que el Padre está hablando en estos tiempos, y lo que viene hablando es sobre la transformación del ADN para poder entrar al reino. Ya no solamente escuchar un mensaje del reino, ya no solamente hablar palabras que tienen que ver con el reino, sino el Padre lo que quiere es que uno entre, que uno habite. Porque si nosotros comenzamos solamente a introducirnos en 1 o 2 días de la semana, escuchar algo diferente a lo que salió otros tiempos, pero no ingresamos en esa dimensión, entonces es como que cambiamos de religión. Amén, que tiene un lenguaje, que tiene una forma de manejarse, pero dentro de nosotros seguimos estando en religión. Por eso cuando va aquel maestro del Sanedrín, Nicodemo, el Mesías le dice: es necesario nacer del agua y del Espíritu. Y estuvimos viendo la clase anterior todo referente acerca de agua, qué son las aguas en la Biblia, ¿no? Y estuvimos viendo qué es la palabra, pero vemos que la palabra sin espíritu no tiene el mismo efecto. Los religiosos de la época de cuando vino el Mesías a la tierra sabían hasta de memoria las comas y las tildes de la palabra. Pero como él le dijo, se les filtraba el camello. Colaban el mosquito y se les filtraba el camello. ¿Por qué? Porque ellos no le habían dedicado la misma importancia en lo que era el espíritu de la palabra. Y cuando vino el espíritu de la palabra encarnado, no lo pudieron reconocer. Que era nuestro Mesías mismo, Yeshua, ¿sí? Entonces, agua, y estuvimos viendo qué es agua. Ahora vamos a ver, ¿sí?, qué sería bíblicamente espíritu. El origen de la palabra, porque lo usamos desde, ¿no?, prácticamente que nos presentaron y aceptamos al Mesías en nuestra vida, la palabra espíritu. Pero ¿qué es espíritu? ¿Qué es? Y cómo opera, ¿sí?, desde lo invisible a lo visible. El espíritu es algo real. Si realmente nosotros hablamos de un mensaje verdadero, entonces ese mensaje tiene que ser comprobable. Diga conmigo, el mensaje tiene que ser comprobable. El mensaje tiene que ser comprobable. Y claro, porque la verdad se manifiesta. O es verdad o es ilusión. Amén. Entonces, el espíritu es sensible. Así como nadie duda de la existencia de la energía eléctrica. Pero si no se ve, claro, pero anda a agarrar el cable, ¿sí? Entonces ahí comprobás por lo que sentís que es cierto, que es real. Y creo que todos los que estamos acá hemos tenido experiencia de ese espíritu que no se ve con los ojos físicos, sí con los ojos espirituales, pero es muy sensible y se manifiesta de diversas formas. ¿Se entiende? Dios hizo a los árboles de la naturaleza visible, hizo a animales visibles y tangibles, materia, pero Él nunca le interesó ser materia también, fuera de lo que es el hombre. En otras palabras, Él lo hizo al hombre físicamente, pero primeramente el hombre es espíritu, para que estando unido Él con el hombre, entonces desde el hombre le diera paso a Dios, a toda la creación. Amén. No solamente en el hombre, sino en la creación. Dios se manifiesta a través del viento. Dios se manifiesta a través del sonido de las aguas. De las aguas, inclusive de la tierra, cuando están conectadas con el Padre. Por eso es que había un significado especial, no con cualquier afluente, sino con el río Jordán. Y había un significado particular. Por ejemplo, fíjense en el Antiguo Pacto o Testamento, como le dicen algunos, que Dios muchas veces se refiere al Nilo y es como que estuviera hablándole a una persona, no un afluente que la gente consideraría como que no tiene persona. Está hablando a un espíritu que estaba
ahí conectado con ese afluente acuático de la tierra. ¿Amén? En este caso el río Nilo, ¿sí? El río Nilo muchas veces es representado también como la soberbia que nutría al mismo faraón. Y el río Jordán, ¿sí?, tiene un significado tan particular donde, por ejemplo, un leproso se sumerge 7 veces y a la 7ª vez se levanta limpio de la lepra. Donde ni más ni menos fue sumergido, ¿sí?, nuestro propio Mesías, donde bautizaba a Juan, ¿sí?, donde lo abre para pasar a donde termina siendo arrebatado el profeta Elías, también lo abre nuevamente. Hay un significado muy importante. Entonces el Padre habla y se manifiesta a través del movimiento de la copa de los árboles. El Padre habla a través del canto de los pájaros. Fíjense ahí en la palabra donde dice que la mula le habló a Balaam. Sí. ¿Y quién le habló? ¿Sí? Entonces vamos entendiéndonos. Cuando comenzamos a despertar en nuestro espíritu, comenzamos a oír la voz de Dios en todo nuestro derredor. Como también cuando un lugar está muy consagrado a las tinieblas, se manifiestan voces de las tinieblas muy particulares en esos lugares. ¿Sí? Hasta en el paisaje, muchas veces el mismo paisaje torna la forma de un espíritu que está controlando esa región, si prestamos atención. Bien, entonces nos entendemos, ¿no? Para reconectarnos debemos ir despertando totalmente desde nuestro espíritu a todo nuestro ser, ¿sí? Y eso va haciendo que se manifieste ese nuevo nacimiento del agua y del espíritu. ¿Qué quiere decir nacer de vuelta? Bueno, que por ejemplo mi alma, que había sido formada desde toda la información que absorbió desde que era un embrión hasta el día de la fecha, ¿sí?, y absorbimos verdades muchas veces tergiversadas, trastornadas, ¿sí?, que para quizás la cultura de nuestra familia era normal, quizás donde fui enseñado en tal o cual religión, y diversas tradiciones, ¿sí?, produjeron que nuestra alma fuera tomando como verdades cosas que quizás no son verdad. Entonces, el reino está asociado con la verdad primeramente y con la justicia. La justicia viene de la verdad es lo que Dios habla, y la justicia también. Si uno va en contra o se desvía de lo que Dios dice, entonces eso en la constitución del reino de los cielos es ilegal. ¿Sí? Entonces es injusticia. El reino de los cielos me dice que tengo que creer, si yo no creo estoy en injusticia. Para la constitución de esta nación, la República Argentina, si uno no cree algo, nadie viene y te mete preso. Pero espiritualmente, por no creer lo que tenés que creer, podés ir cautivo. Porque es un delito. Por eso dice que Abraham le creyó y le fue contado por justicia. O sea que si si Abraham hacía lo opuesto, entonces, ¿qué iba a pasar? Lo contaba por justicia. No, si hacía lo opuesto. Si no hubiera creído, ¿le hubiera sido contado como justicia? No, como justicia. ¿Ven? Entonces, tenemos que entender la ley del reino. Porque es lo primero, el reino y su justicia. Entonces tengo que entender la ley del reino para poder estar y entrar y habitar en el reino. Entonces, el Mesías le dice a Nicodemo algo muy importante. Nadie que no haya nacido de vuelta, o debes nacer de vuelta para poder entrar en el reino. Lo vimos en el diálogo ahí, en Juan capítulo 3, ¿se acuerdan? Sí. Juan capítulo 3, ¿estamos bien? Sí. ¿Sí? En este diálogo, entonces, del agua le dice él y del espíritu. Entonces, ¿cómo corregimos toda esa serie de información que desde que éramos un embrión hasta el día de la fecha? Y cuando estoy hablando de información no estoy hablando siempre
de haber estado sometido a enseñanzas, sino muchas veces el haber presenciado violencia entre mis padres, el haber presenciado, no sé, palabras chabacanas en toda mi crianza. Eso hizo como que fuera, o que fuera tomado por uno, como que fuera normal, como que eso fuera lo más común, ¿sí? Y solamente las palabras del Padre pueden ir, vamos a decir, reformando mi alma. ¿Qué significa reformar? ¿Qué significa reformar? Volver a la forma. Volver a la forma. Claro. Volver a la forma. ¿Por qué? Porque toda esta serie de palabras, tengamos en cuenta que cuando nosotros producimos una acción, ¿sí? También estamos comunicando algo, estamos usando palabras. ¿Vieron como cuando hacíamos los juegos en las reuniones de jóvenes? El dígalo con mímica, y había que representar a veces historias bíblicas o demás, ¿no? O de películas, lo que sea, pero sin hablar. Esas eran las condiciones del juego. Bueno, entonces ven, el ser humano tiene la capacidad de hablar sin abrir su boca. Eso también son palabras, eso también es información que captamos. Y si eso no era la verdad del Padre, entonces eso produjo una forma de nuestra alma. Y esa forma deformada evita que nosotros podamos entender el reino. Porque esa forma está llena de limitaciones, está llena de temores. Está llena de contradicciones de lo que es la mente del Padre. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que matar esa forma que aprendimos, esa forma de pensar que teníamos, esas verdades que teníamos, o esa información que teníamos como verdades, para poder recibir ahora lo nuevo. ¿Se entiende? Es como que no cabe en un espacio algo que ese espacio está lleno. ¿Se entiende? No cabe, vamos a decir, algo nuevo que ocupe espacio en algo que ya está lleno. La tecnología nos enseña de esto. Entonces nuestra alma, cuando viene lo nuevo del reino, lo primero que sale ahí como un freno y como un mecanismo de resistencia al reino, es todos los argumentos que teníamos en base a esa información. Entonces, en otras palabras, lo que le dijo nuestro Mesías a Nicodemo, para poder entrar en el reino, tenés que sacarte todos los argumentos de lo que aprendiste. Amén. Amén. E inclusive, aunque haya sido, ¿sí?, profético y del Espíritu, pero si el Espíritu te habló algo y te lo habló ayer, es muy probable que a través de alguien que se metió hoy en comunión con Él, esté revelando algo nuevo. Ay, pero Dios se contradice. No, Dios no se contradice. Nosotros muchas veces, de acuerdo a la circunstancia, por ejemplo, ¿no?, cuando nosotros nos mandamos a alguien, a nuestros hijos o a alguien, a comprarnos algo, porque en ese momento estamos haciendo tal o cual comida, no necesitamos que sea en ese momento. Ya mañana no necesitamos eso. Ustedes imagínense que vienen con lo que necesitamos mañana. No, ahora ya no. Ahora anda a comprar otra cosa. Bueno, el reino también es así, pero cuando el Padre actúa así, la religión que produjo, que cierta información que habíamos recibido en otro tiempo, ¿sí?, la eternicemos, y por estar desconectado del día a día, por eso Él se manifestó como yo soy, un presente continuo. Entonces, con lo mismo que Dios habló, con la misma palabra de Dios, que fue en un momento, para un lugar, para un tiempo y para una condición, se quedó con eso y se la hizo religión. Amén. ¿Se entiende? Amén. Por eso es que mucha gente todavía está con resistencia al verdadero mensaje del reino. Porque se quedó, digamos, con palabras que se le fueron enseñadas, que fueron sacadas de la Biblia mismo, pero no se interpretaron en cierta profundidad, ¿sí?
Entonces se quedó como eso y le llama sana doctrina. Pero en el fondo está lleno de dogma. ¿Sí? No es tanto el sentido en que Dios lo habló, sino cómo lo malinterpretaron sin el Espíritu. ¿Ven lo peligroso que es tener la palabra pero no tener el Espíritu? Entonces por eso el Mesías dice, nacer del agua, las palabras de Dios ahora que te formen. Ah, mi papá, y bueno, mi papá sí así me va. Pero ¿qué es lo que Dios dice? Ah, Dios dice esto. Bueno, si va contradictorio con lo que te decía tu papá, tu mamá, agarrarlo, hacer un bollito y sacarlo de tu cabeza y comenzar a rehacer tu vida de lo que dice la palabra. Amén. Pero también necesitas el Espíritu para que le dé vida a la palabra y para que tengas el verdadero sentido de la palabra, porque la palabra es como que está escrita en código para los que le aman, y porque le aman, entonces se toman el trabajo de meterse en su secreto. Entonces ahí viene del Espíritu la inspiración, ese aliento que le da el sentido correcto a la Escritura, o que desde un versículo te abre un abanico, mucho más allá de lo que dice literalmente, para que dándote profundidad y revelándote para muchos misterios. Si no, la palabra no diría que ven a mí y yo te revelaré cosas grandes y ocultas, cosas que ni ojo vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre. Si no han subido a corazón de hombre, quiere decir que muchos se van a rasgar la vestidura, de lo que me estén escuchando por ahí, si no entienden ciertas cosas del reino, de que quizás al apóstol Pablo no se lo hubieran revelado. Quieren decir que muchas cosas seguramente el Mesías cuando estaba en la tierra tampoco las haya hablado. Quizás sí las sabía, es muy probable, pero no las hayas hablado, porque Él les dijo. Y muchas cosas más les podría decir, pero no las podían sobrellevar. O sea, no están en el nivel para esta revelación. Amén. Entonces, y así tantos profetas, ¿no? Y a otros no. ¿Por qué? Y porque, a ver, ¿para qué le iba a hablar ciertas cosas el Espíritu en ese momento si no era para ese tiempo? Hay algunos que le reveló más allá del tiempo, pero hay otros de que no, ¿para qué? Entonces Dios ¿a quién va a buscar? Como a Daniel. Claro. Y obviamente va a buscar para comunicarnos y revelarnos misterios a aquel que se meta en los secretos hoy. Y si son misterios, y estamos hablando de lugar secreto, justamente por eso es lugar secreto, porque no todo el mundo lo sabe. Porque es muy probable que en el lugar donde me congrego, al ministerio que pertenezco, no todo el mundo la tiene clara. Porque no es una fábrica donde todo el mundo ya se sabe de memoria las normas y las reglas. No, esto no es normas y reglas, esto es revelación. Y si es revelación, quiere decir que se te descubre algo que no estaba clarísimo para todos. Y eso es el reino. Amén. Pero hay algunos, y a la mayoría, les gusta más estar en lo que controlan. Y a lo que se sale de ahí, lo atacan como los perros que dijo Pablo, ¿sí? Y lo catalogan de satánico, de antibíblico. Y de quién sabe cuánta otra cosa. Bueno, al Mesías les pasaba lo mismo con el funcionamiento religioso de la época. Si no, lean de vuelta los evangelios y van a ver que los que peor lo atacaban y lo acusaban, lo criticaban de cosas que ni siquiera podían comprobar, eran los religiosos de la época. Ahora, para la mayoría de la gente, eso como que era, para los judíos sobre todo, esa era la religión oficial, Eso es lo que todos aceptaban. Y para ellos esa era la sana doctrina. ¿Amén? Amén. Entonces, por eso el apóstol Pablo dijo, y él justamente fue formado de uno de los mejores maestros fariseos, y dijo, para poder ganar al Mesías, he tenido todo por basura. Porque entendió esto. Isaías también. Porque entendió esto. Amén. Bien, entonces estuvimos viendo del agua, vamos a ver un poquito, introducirnos en esta logística de qué es el Espíritu. Entonces, nacer del agua y Espíritu, naciendo de su palabra y viento. ¿Sí? Entonces, desde el hebreo, ¿sí?
desde el hebreo, la palabra que se usa es ruaj, ¿no? Que lo estuvimos produciendo un poquito la otra vez. Se escribe de varias formas, ¿sí? Y esta palabra hebrea, ¿sí?, sería aliento, o viento. Y ahí entendemos por qué su espíritu varias veces se manifestó hasta en el ámbito como un viento recio. Cuando dice que vino un viento recio, cuando Moisés dio la orden y las aguas se dividieron, era el mismo espíritu de él, viento recio. Aparece la misma palabra que ahí en el Pentecostés cuando dice que vino y se produjeron los aires como lenguas de fuego, ¿sí? Y los apóstoles comenzaron a hablar en distintas lenguas. Vino la misma palabra, viento recio, viento recio. O sea que fue su espíritu el que abrió las aguas. Bien. Que en ese momento se manifestaba en el ámbito, en el ecosistema inclusive. ¿Sí? Y esto, bueno, también, ¿no?, es lo que conocemos por espíritu. Después, del griego, la palabra que se usa es neuma. ¿Sí? Y esta palabra neuma también es la que usaban los griegos para definir al viento o espíritu. Bien. Cuando termine de copiar esto me avisa. ¿Sí? Entonces, ahora le voy a copiar a esto, lo leo, lo voy leyendo. Dice, el yo es por lo general llamado espíritu, un contexto donde sus aspectos corporales, emocionales e intelectuales no son prominentes, sino que el punto que se enfatiza es la relación directa del individuo con Dios. ¿Se entiende esto? Es como un punto de encuentro, digamos, es cuando se habla, ¿sí?, de algo donde lo corporal no es el énfasis, y más allá de lo intelectual e emocional y los pensamientos, ¿sí?, pasa a ser un punto de encuentro entre el hombre y Dios. Por ejemplo, en Romanos 8, 15 y 16, ¿sí?, cuando la palabra que usa ahí es espíritu, bueno, se está refiriendo, en realidad lo que aparece es alguna de estas. No se olviden de que el antiguo pacto de que el nuevo pacto está escrito en griego, más bien. Entonces ahí las palabras que originalmente van a aparecer es esta del griego neuma, que es la que, vamos a decir, la que se relaciona con la palabra hebrea para ruaj. Porque son idiomas distintos. Los griegos, aunque se hable también de espíritu, pero depende del contexto, usaban otra palabra para darle el sentido más correcto. Pero lo que era la palabra que era comparable con ruaj era neuma. Bien. ¿Se entiende lo que leí? Sí. ¿Puedo borrar eso? Sí, sí. Bien. Entonces voy a copiar lo que dije acá. ¿Sí?
Bien, el yo es, por lo general, llamado espíritu. ¿Qué sería el yo? Sería ese ser interior. O sea, el yo. En contextos, perdón, contexto no, sería en aspecto. No, está bien. Donde sus aspectos corporales, emocionales, e intelectuales no son prominentes, sino que el punto que se enfatiza es la relación entre el hombre y Dios. Acá tenemos ejemplo. Romanos 8, 15 y 16. Hechos 12, 22 y 24. Y Apocalipsis 6, 9. ¿Sí? Entonces tenemos en Romanos 8, 15 y 16, dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Mira cuando dice, porque todos los que, perdón, no, cuando dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, en Romanos, bueno, ahí se refiere a esto, a lo que estamos hablando, la palabra que aparece es esta, ¿sí? Sí. Y Aspectos corporales y emocionales, ¿no? Sí, emocional. fíjense en que lo que habla justamente, en este caso cuando se refiere a espíritu, acá en Romanos, es en relación, digamos, espíritu a Dios, ¿sí?
Y el 16, el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. ¿Ven? La relación entre individuo, hombre, Dios. El otro, el de Hechos, ¿sí? Cuando en la Biblia que nos llega a nosotros en español. Dice ahí espíritu, en realidad la palabra que aparece es la que estamos hablando, ¿sí? La palabra en lo que es el nuevo pacto, seguramente neuma. En el antiguo, ruach. Entonces dice el 12:22 al 24, por ejemplo, de Hechos, capítulo 12, porque la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Es 12. 12:22. Sí, 12:22, ahí está. Dice, y un día señalado Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. 22. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. ¿Ven? Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido por gusanos. Entonces, toda la palabra que ahí aparece entre Dios, Herodes, cuando el pueblo grita, voz de Dios y no de hombre, las palabras correctas es en alusión a esto. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, se usa para esa relación entre Dios y el hombre. Así como leímos en el de Romanos, que no dio espíritu de cobardía, ¿sí? Bueno, y después habla de que, sino que nos dio espíritu de adopción por el cual clamamos a Padre. ¿Ven? En todas estos pasajes son de ejemplo porque es usada para cuando hay una relación entre Dios y el hombre. ¿Sí? Y la otra, Apocalipsis 6:9. Dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Abrió el sello y vi bajo el altar las almas que vieron acá, en esta versión aparece como almas. Pero la palabra que se usa más bien es esta. ¿Sí? Que en realidad se usa más bien para referirse a espíritu, pero de acuerdo a veces el contexto, la usaban también como en una alusión a alma. Porque en los antiguos judíos y demás, como que había una confusión ahí entre alma y espíritu. ¿Sí? Que de hecho hay muchas personas hasta el día de hoy que tienen esa confusión. ¿Sí? Bien, entonces, estas palabras, ruach o neuma, se traduce como viento o aliento. ¿Sí? ¿Puedo borrar esto? Sí. El último abajo no. Bueno, entonces borro el último de abajo. Ya terminé. Está, mijito. Ya está. Bueno, ¿terminaste? Pues ahí sí, ya. Bien. Ahora borro. ¿Sí? Entonces, dijimos que estas palabras el cual son la de neuma y ruach. Se traduce como viento o espíritu.
Se traduce como viento, aliento, espíritu, ¿no? Y lo podemos ver también, por ejemplo, en la referencia bíblica en Juan, Evangelio según San Juan, 3:8. Y Juan también 4:24. ¿Sí? En el Antiguo Pacto o Testamento, como lo conocen la mayoría, podemos ver que tanto espíritu como alma tienen la capacidad de tener voluntad. Se voy a escribir. ¿Sí? En el Antiguo Pacto o Testamento, ¿sí? Podemos ver que espíritu como alma tienen capacidad de tener voluntad. Así que cuando alguien dice que tiene que hacer tal cosa o lo que sea, pero no puede, no tiene voluntad, poder, está relacionado con el hacer y con voluntad, es una mentira de las tinieblas. Vos estás cautivo porque vos creés que no tenés. Entonces, como creíste, tu voluntad está encadenada. Pero la verdad es que el Padre nos dio voluntad para hacer lo que debemos hacer y para hacer lo que sea. La voluntad es libre. Y esta referencia está en Éxodo, lo vamos a ver, para que vean que no es que se me ocurra a mí, sino que lo dice la palabra. 35, 21. ¿Sí? Éxodo capítulo 35, verso 31. Dice así, verso 21, perdón. Dice, y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu, con minúscula, o sea que está hablando del espíritu del hombre, le dio voluntad, con ofrenda a Yahweh para la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra y para las sagradas vestiduras. Lo que nos interesa acá es que nos dice que todo varón a quien su corazón estimuló y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad. O sea, fijémonos que la voluntad sí es algo que está muy asociado con el alma, pero ¿qué dice que le dio voluntad? El espíritu. El espíritu. El espíritu, si aparece con minúscula, está hablando del espíritu de cada uno. El espíritu del ser humano le dio voluntad a su alma. Entonces vemos que tanto uno como el otro tienen capacidad de tener voluntad. Así como hoy en día, ¿sí? Por revelación, bueno, ahí está el material que ha escrito por revelación del espíritu del profeta Ana Méndez, ¿no? Del espíritu del hombre, y se puede saber que hay
tres mentes, ¿no? La mente del espíritu, la mente del alma y bueno, la mente natural que todo científico que estudia la materia ya la ha comprobado, ¿no? Y hay tres corazones. Ahora, para entender mejor la Biblia, esto es determinante, porque de acuerdo al contexto, entonces nosotros ahí vamos a poder entender si se refiere al corazón del espíritu, al corazón del alma, o cuando se refiere al corazón del cuerpo. ¿Se entiende? Amén. Ah, porque tres. Claro, porque la Biblia y espiritualmente está la existencia de tres tipos de corazones. Amén. El ser humano tiene tres tipos de corazones, tiene tres mentes. Por eso es lo que habla acá de voluntad. ¿Sí? Entonces, es muy probable de que muchos de los órganos y partes del alma, que son parte del alma, como pensamientos, voluntad y emociones, también el espíritu tenga esas capacidades, órganos que también hay una sensibilidad que es del espíritu, hay sentimientos que son del espíritu, no son del alma, no son del cuerpo, sino que son del espíritu. Cuando a veces uno de una forma así predictiva siente a veces un malestar sin todavía saber el motivo y poquito tiempo más adelante se entera el motivo, entonces uno estaba sintiendo algo en su espíritu. No era del alma, porque el alma se pone mal cuando hay algún motivo para estar mal. Era del espíritu. ¿Se entiende? No tenemos que entender esas cosas para saber cómo estamos diseñados para funcionar. ¿Sí? Bien, entonces, y lo vemos también en la declaración de nuestro Mesías, ¿sí? Yeshua, ahí en Juan, lo anoté hoy, 4:24, ¿sí? Y la Biblia en 2 de Corintios 3:17, donde podemos ver, ¿sí? Sobre todo en la parte de Juan, 4:24, que Dios es espíritu. O sea, que si Dios es espíritu, y espíritu está asociado con lo que es aliento y lo que es viento, entonces, en lo que es, vamos a decir, los ámbitos de naturaleza, ¿con qué va a conectar la presencia de Dios mismo? ¿Se entiende la pregunta? Si estamos viendo que cómo es la traducción de Ruach y Neuma, ¿qué sería? Espíritu. Viento, aliento. Viento, aliento, viento, espíritu. ¿Sí? Entonces, si Dios es espíritu, como vamos a leer, entonces, en los ámbitos donde es más factible y razonable que Dios se mueva. Del espíritu. El espíritu. El espíritu. Sí. Está bien, obvio. Exactamente. Y cuando nosotros estemos donde estemos, ¿qué nos rodea? El aire, el viento. ¿Se entiende? Ahora, nuestro ser, exterior a interior, espíritu, alma y cuerpo, para que viva también hasta el cuerpo. ¿Con qué estamos conectados? El Con aire. el Con el oxígeno. aire de nuestro entorno. Amén. Por eso, esto es muy peligroso, porque cuando nosotros con nuestros pensamientos, nuestras acciones, ¿sí? Nuestras palabras, contaminamos el aire, pasa absolutamente lo mismo que pasó en el interior de Adán. Cuando se contaminó su interior, Dios salió de ese ámbito. Nos separamos. Entonces la muerte comenzó a devorar y no como es el diseño que nosotros estemos devorando continuamente la muerte. ¿Se entiende eso? Y ahí vienen las enfermedades, manifestación de la muerte,
¿sí? El deterioro, la ruina de muchas cosas. ¿Por qué? Porque al haber sido responsable de ensuciar mi ámbito, su espíritu no va a permanecer en un ámbito todo cochino. ¿Se entiende lo que estamos hablando? Amén. ¿Sí? No es que yo me quedo sin mi espíritu, pero es como que yo ahuyenté a Dios manifestado en mi ámbito. En otras palabras, ensucié mi cielo. Entonces lo que respiro es aire contaminado. ¿Se entiende? Y estoy hablando de algo espiritualmente, no estoy hablando de energía nuclear. Algo que sucede espiritualmente. Naturalmente puede estar catalogado como el aire más puro, pero si espiritualmente lo contaminé, entonces yo estoy respirando, estoy inhalando un aire, un viento, un espíritu Contaminado. que sería, vamos a decir, la idea sería que fuera mi envoltura, mi cobertura contaminado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo como portero y como guardián y administrador permití, lógicamente, entonces el ámbito que tiene que tener ciertas condiciones para que, por eso vieron que llegamos y ¿qué usamos como herramienta? Usamos la intercesión, usamos la adoración. ¿Para qué? Justamente para producir esa depuración en los aires, en los ámbitos. Para que entonces, ¿y ahí qué pasa después? La presencia de Él se manifiesta de otra manera, se siente de otra manera, es sensible de otra manera. ¿Y qué hacemos? Gran parte de todo eso es corregir nuestra alma, todo nuestro diseño interno, para que ahí entonces se afecten los aires. ¿Se entiende? Todo medio profundo, para masticar y ir digiriendo, ¿sí? Y el Espíritu puede continuar revelando. Amén. Pero es para producir sed y hambre. Pero tenemos que entender entonces la seriedad que tiene de la forma que creemos, de la forma que pensamos y de la forma que vivimos. Porque a veces la gente está más temerosa y con cuidado de todo, del otro. Esta es la cara que tiene, no me gusta. Pero no estamos tan concentrados en nuestro interior. Y en nuestro interior es donde se produce el todo. ¿Feliz cumpleaños? Bien, entonces vamos a leer ahí en el pasaje este de Juan, es clarísimo, ¿sí? Juan 4:24. Sí, donde el mismo Mesías dice, y Yeshua le dijo, 24, no, perdón. El mismo Mesías dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, no cualquiera, sino en espíritu y en verdad, esos son necesarios que adoren. A todo lo demás no afectan nada. ¿Sí? Pero a los que adoran en espíritu y en verdad, esos son los que son necesarios que adoren. Porque esos son los que están moviendo las energías y los aires espirituales. Amén. Pero a lo que queremos ir primeramente es cuando dice, él mismo está revelando que Dios es espíritu. Amén. No lo busques en un pedazo de carne, no lo busques en una manifestación físicamente misteriosa o mística. Entendé que Él es espíritu. Amén. Más allá que Dios puede manifestarse de formas sobrenaturales, pero tenemos que entender que Él es espíritu. Y tenemos que aprender nosotros cómo interconectarnos y cómo hacer funcionar lo invisible con lo visible, lo espiritual con lo natural. Amén. Porque ese es el diseño original. Todo lo demás, yo quiero que se entienda esto. Hay gente que a veces confunde y mide el nivel de gloria o de unción de un lugar por las manifestaciones sobrenaturales. En otro tiempo había un montón de cruzadas, campañas y estaba llena de manifestaciones sobrenaturales, pero esa gente no cambió su vida. Quizás alguno ha perseverado, pero ¿cuántos de cuántos? ¿Qué pasaba con el pueblo hebreo? ¿Cuántas manifestaciones vieron desde que salieron de Egipto, de antes a todo el desierto? ¿Cuántos realmente se convirtieron? Ahora, el que realmente se convirtió no anda detrás de las señales, porque lo dijo el mismo Mesías, fue necesario las señales por su incredulidad y su dureza del corazón. Fue como la zarza para llamar la atención, pero no te puede quedar toda la vida en la zarza. Amén. El tema es que Dios se forma en mí. Ese es el diseño. Y entonces entender que soy un ser espiritual
Y que no hace falta que ¡pum! Una explosión y apareció un ángel ahí con algo brillante, sino que yo en mi espíritu me conecto ahí y ahí veo todos los ángeles que tengan que ver, ¿sí? Y lo reproduzco, eso que veo ahí acá. ¿Mm? Hoy no va a decir, ay, pero ¿cómo me van a creer que...? A Moisés, cuando era nuevito, le planteó lo mismo Dios. Después, cuando ya no era nuevito, no le planteaba las mismas cosas. ¿Mm? Y él hablaba con él cara a cara. ¿Y quién estaba ahí para ver que le hablaba cara a cara? Nadie. Estaba él en la presencia. ¿Se entiende? Si ni todos los demás no querían subir porque tenían miedo. Pero o le creían o se morían. Una de dos. ¿Sí? Igual Entonces, yo veía manifestaciones en su cara. ¿No? claro. Cuando él bajaba. Sí. Sí. Pero la mayoría de las cosas que Dios le hablaba, más allá de eso, se las hablaba a él. Y era o creerle o morirse. ¿Mm? ¿Y sí? Entonces, ¿a qué va uno con esto? A que, obviamente, que hay manifestaciones que Dios se manifiesta sobre... Sí, por supuesto, ya lo entendemos. Pero eso no es el todo. No es el propósito. El propósito es regenerar todo, ¿m? Para entender cómo funcionan las cosas y vivir de esa manera. Vivir, vamos a decir, con mi parte espiritual en lo espiritual y con mi parte natural, usarla para reproducir lo espiritual. ¿Se entiende esto? Amén. Porque hay gente que está esperando que, uy, si alguien tiene tanta unción como seguir a alguien donde le vea todos los angelitos rodeándolo, todas las lucecitas. No, si no te metes en el espíritu no vas a ver nada. ¿Se entiende? Porque eso era para los incrédulos, eso era, es más, en el tiempo de la ley, pero el reino es otra cosa. Por eso el mismo Mesías dice que hablaba para que viendo no vean y oyendo no oigan. Pero aquel que era sensible a que lo que él hablaba, ¿sí?, era eternidad, entonces ese le seguía. Amén. Bien, a eso es a lo que quiero apuntar. Dios es espíritu, tenemos que entender eso. ¿Sí? Porque hay gente que es como que se le pusieron un velo de todo lo místico que se metió en la iglesia. ¿Sí? Y quizás hasta por su búsqueda experimente algo, pero eso no transforma tu interior. Y si eso no transforma, ¿qué vas a vivir? ¿De señal en señal? Eso fue lo mismo que le pasó al pueblo hebreo. Vieron la columna de fuego, vieron la nube, vieron las aguas, y pasaron y seguían despotricando. Su mente y su corazón no cambió, seguía siendo esclavo. Y para ser gobernante tenemos que entender desde esas dos anatomías que tenemos, espiritual y natural, para meternos dentro mío, y yo veo todo eso, lo demás capaz que también que no se metió, pero con que yo me meta y lo vea y haga y deshaga desde ahí alcanza para que sea efectivo. Entonces desde ahí ahora reproduzco acá y así se gobierna. Amén. Entonces en el Nuevo Testamento, ¿sí?, continúa con el concepto de espíritu en cuanto a la capacidad de sentimiento y sensación. Aquí lo voy a escribir. ¿Sí? Ya lo notaron esto, ¿no? Sí, ya está. ¿Sí? Bien. Ay, Pues acá nos comenzamos a meter ya en cierta profundidad. ¿Ven? Entonces, en el Nuevo Testamento ¿sí?, podemos ver la continuidad de esta idea de cuando en la palabra aparece la palabra espíritu en la Biblia española, o ruach o neuma, como lo vemos viendo. El concepto de espíritu en cuanto a la capacidad de
Sentimiento. Sensación. Pensamiento. Voluntad del hombre. Como aparece en 1 de Tesalonicenses 5:23. Cinco. 23. Y dice así: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Yeshua el Cristo, el Mesías. ¿Sí? Entonces, vemos que acá se está refiriendo, ¿no?, en este pasaje que acabamos de leer, cuando dice espíritu, ¿sí?, se está refiriendo a estos conceptos. Sentimientos, sensaciones, pensamientos, voluntad. Bien. Entonces, en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento, Ruach, aire, en movimiento. Y acá entendemos la manifestación del viento recio. Hay en movimiento. ¿Cómo está el aire que nosotros necesitamos para que nuestro organismo físico viva? Limpio. Debería. Debería. No. Pero todo nuestro ser, cómo funciona, nuestros pulmones que se ensanchan y se contraen todo el tiempo, y el aire, ¿cómo está? ¿Está todo quieto? En movimiento. No. En movimiento. Movimiento continuo. Aire en movimiento. Amén. Espíritu. Acá entendemos que nosotros vivimos por el Espíritu. Amén. No solamente que Dios existe, eso está fuera de discusión, sino que todo lo que vive, vive así como se ve en lo físico por el aire, por su Espíritu. Y acá entendemos mejor bíblicamente lo que dice, que todo fue hecho por Él, para Él, Para sí, sí. y desde Él. Amén. Que todo por él, dice en la parte. Bien. Que no va a subir. Y todo se mantiene, no solamente que fue creado, sino que todo se mantiene por Él. ¿Sí? Aliento o viento. Y tenemos que entender que en estos tiempos, cuando se comienza a regenerar todo, no es que el viento de Dios o su Espíritu viene sobre mí, eso ya no, son cosas que la iglesia no entendió y se quedó cantando cosas que funcionaban en el antiguo pacto. Ahora, así como el aire, vieron que el aire no viene sobre nosotros, el aire entra, está en nosotros y está continuamente haciendo su trabajo. ¿Sí? Si no hubiera aire que habita en nosotros, no viviríamos. Bueno, eso pasa, y así es la obra regeneradora a través de lo que hizo con el Mesías. Y el Espíritu viene de vuelta a vivir en nosotros. Amén. Entonces su viento está en nosotros.
continuamente en movimiento y trabajando. Ya no ve que el viento no va a venir sobre nosotros, el viento está en nosotros y conecta nuestro interior con el exterior. Amén. Muy profundo, ¿sí? Porque de esa manera entendemos que el viento, escuchen esto, el viento es nuestro conector con nuestro interior al exterior. El viento es lo que nos conecta con la creación. Las plantas, los animales tienen el mismo trabajo. Inspiran y exhalan, expiran y exhalan. Nosotros también. Entonces, es su mismo espíritu conectándonos a nosotros como a toda la creación, con la creación. Amén. Para poder, ¿qué? Administrarla, para poder gobernarla. Los animales también tienen espíritu, también tienen alma y también tienen cuerpo. Pero tienen una diferente anatomía espiritual, una diferente anatomía de su alma y una diferente anatomía de su cuerpo, evidentemente. No hay otro animal parecido al ser humano. Exactamente igual, a eso me refiero. Hay algunos que son medio parecidos a los monos, pero y algunos más que otros, pero no hay un animal que es exactamente igual, ¿sí? Amén. Algunos son como por el mundo, medio bestia, pero... Que a la escuela secundaria dice que les dice que se Bien, aliento o viento. No. Amén. Entonces, vemos, borro, porque Sí. si copio más abajo no, Listo. muchos no van a ver. Ya ¿Sí? se apuró la lenteja. Se cocinó la lenteja. Yo mismo. Se parece a mí, se está razón. Ta. Puede ser que... Bien, vamos a ir cerrando por hoy. Hasta acá tengo más info, pero no quiero saturar. ¿Sí? Sí, porque mucho no aguantaba. Somos medio... Es flojito y que la profe... Bien, Ah, pero se reí tarde. entonces Me parece que un colegio de mensaje tarde. Mal, sí. Bueno, estamos en clase. el espíritu como fuerza Sí, está filmando y estamos haciendo más ahí. vital Estamos haciendo cosas vergüenza. Estamos filmando. Los protestantes van a decir. Yo me río cuando el quiero. aliento. Estoy practicando el aliento. Es señal de vida. Por eso, Espíritu como fuerza. se considera Como fuerza vital. como principio de la vida. Como fuerza vital. De la vida misma. que va a dormir conmigo hoy, bebé. Porque es mío. Al Ruach. Como aliento de vida. Amén. Fíjense qué tremendo que cuando yo comenzaba a ministrar a algunas personas, sea en liberación o lo que sea, yo no sabía todo esto. Y el Espíritu me hacía sentir de soplar. O cuando estaba, o a veces intercediendo. No usarlo como que fuera un artilugio o algo religioso, sino cuando el Espíritu me hacía sentir. Y yo sabía que tenía poder. Eso. Sí sabía, obviamente, me llevaba a lo que era Dios cuando le dio aliento a Adán, ¿no? Y que, digamos, como Él es parte de uno y el aire sale desde adentro de uno, ¿sí? Pero era mi entendimiento en ese momento, era como un acto profético.
más allá de lo que acabo de explicar, pero yo no tenía todo este conocimiento. Por eso cuando uno se comienza a meter e indagar, te estremece, ¿no? Porque te llena de luz, te da más luz, te aclara y te abre un panorama de todo cómo funciona. Y ahí uno se vuelve tremendamente agradecido, el corazón se ensancha en agradecimiento, porque uno dice cómo el Espíritu nos guía a hacer cosas mucho más de lo que muchas veces sabemos Sí. o entendemos, Sí. ¿no? Qué importante es la sensibilidad, Amén. ¿sí? Entonces, como aliento de vida, y vamos a ver los pasajes, ¿sí? Génesis 6:17. Siete 15. 7:15 y 22. Siete 15 y 22. Y Salmo 104, 24. No, perdón, 104, 29. Vi mal. Sí, Génesis 6, 17 y 7, 15 y 22. Y Salmo 104, 29. Entonces vemos en Génesis 6, 17 que dice así. Y aquí 6, 17 dije, ¿no? Sí. Y aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Y todo lo que hay en la tierra morirá. ¿Amén? En esa parte que dice que haya espíritu de vida. O sea que si no hay espíritu, No hay vida. exactamente. Y 7:15 dice así, ahí nomás. Vinieron pues con Noé al arca de 2 en 2 de toda carne en que había espíritu de vida. En otras palabras sería aliento de vida. Entonces vemos que también, aparte de viento, de aliento, es una energía. ¿Sí? Pero cuando hablamos de espíritu y cuando hablamos del Espíritu de Dios para entender el nuevo nacimiento, no hablamos solamente de la energía o del viento como algo impersonal, o como algo ahí medio abstracto, ¿sí? Sino que hablamos de esa potencia, eso indispensable, que tiene justamente personas, como vimos anteriormente, que está relacionado con los pensamientos, con las sensaciones. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que de nuestra forma de pensar, de sentir, de tener sensaciones, porque la palabra dice que engañoso es el corazón del hombre, ¿quién lo conocerá? Y hay una parte en Jeremías que él profetizó que por causa de la idolatría de su corazón iba a llegar el momento donde iban a confundir la voz de Dios con los ídolos de su corazón, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos con este conflicto? Y justamente desde que Él viene a nosotros nuevamente. ¿Por qué digo nuevamente? Porque debe estar en la naturaleza caída, en esa desconexión, nuestro espíritu quedó desactivado y desconectado del de Él. Cuando se vuelve a conectar, entonces es necesario no solamente quedarnos con que Él ya lo aceptamos y creímos que está en nosotros,
sino ir produciendo el trabajo de gestación para que Él nazca de nuevo en nosotros. Y cuando Él nace de nuevo, entonces, si nació de nuevo, se va a comenzar a manifestar su forma de pensar, su forma de sentir. ¿Y cómo comenzamos a conocer cómo Dios siente y piensa para tratar de reproducirlo? Y primeramente su palabra. Pero necesitamos también de su espíritu y cómo sentimos, cómo aprendemos de su espíritu. Y en la comunión, en ese momento entre Él y yo. Y para eso, como leímos hoy anteriormente, se necesita adorar en el espíritu. Orar, pero no simplemente hablar, orar en el espíritu. Interceder en el espíritu. ¿Sí? Ser guiados por Él. Entonces, ¿eso que va a producir? Que su voz vaya siendo más sensible en mí. Que yo cuando vaya a leer la escritura, ya aparte de lo que estoy leyendo literalmente, el Espíritu me comienza a dar entendimiento y abrir un panorama. Entonces ahí Él comenzó a suministrarme de lo que es Él, para que entonces yo sí pueda terminar de morir a la naturaleza caída y que en este proceso Él se vaya formando en mí y ahí voy naciendo de nuevo. O Él va naciendo de vuelta en mí. Y ahí vieron que leímos un pasaje hoy, ¿no? Hasta la venida de Cristo. Bueno, eso lo sabía la iglesia primitiva. Cuando Él nuevamente es formado en mí, entonces en mí Él vino nuevamente. Y si eso se multiplica en todo lo que es la iglesia, entonces Él vino nuevamente en la iglesia. ¿Se entiende lo que estoy hablando? Si esto sucede y es tremendamente poderosa en uno y en un ministro, cuánto más si toda la iglesia lo está manifestando, como es Él, lo está reproduciendo. ¿Se entiende? No se olviden que yo les he enseñado que Dios hace todo desde el menos al más. Vamos a encontrar un diseño en una célula, a una persona con todas las células que tiene, a toda la creación. Amén. Una persona a una ciudad. ¿Sí? Una ciudad a la tierra. Entonces, una cosa es manifestarlo en mi vida. Y otra cosa es un ministerio manifestándolo. La iglesia manifestándolo. Amén. Imagínense, ¿no? Por un momento, a la magnitud y el impacto que podrá llegar a alcanzar donde una congregación, ¿sí? Quizás no tan numerosa todavía, pero sí manifestándolo en la unidad al Cristo, al Mesías, el impacto que puede generar. El impacto de reino que puede generar. ¿Sí? Lo que puede reproducir y conectar el reino con la tierra. Si vemos que muchas veces, escuchen, todo fue regenerado a través de Noé, un hombre. Toda la creación en la tierra. Cuanto más, si estamos exacto, si esto se comienza a ser corporativo, que es lo que el Padre está queriendo hoy. Amén. Bien. Y Salmos 104, 29. ...29 y 30 sería. Dice, escondes tu rostro, se turba, les quitas el hálito, que está relacionado con esto, el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Amén. Así sea. ¿Sí? Cuando habla del hálito, ¿vieron que tiene H y una tilde en la A? ¿Así lo tienen ahí? Sí. Bueno, entonces
se está refiriendo a esto, a este aliento. Pero que cuando dice, les quitas el hálito y mueren. Bien. Entonces, vamos viendo un poquito y nuestra mente, ¿sí?, que comienza a absorber información y a decodificar a qué nos referimos cuando nuestro Mesías enseña y dice agua y espíritu, nacer. Entonces, cuando empezamos a entender esto, ¿sí? Sí, el agua y el espíritu, porque la ciencia no va mucho más allá de cómo se enseñaba hace tiempo atrás, de una forma superficial hasta cierto nivel. ¿Y qué es nacer? Y bueno, cuando aceptaste a Cristo en tu corazón, no, eso no es nacer del espíritu. Cuando se nace del espíritu, entonces tus pensamientos son transformados, tus sentimientos son transformados, tus sensaciones son transformadas. Cuando ya de lo que antes te costaba mucho obedecer en eso porque querías un tiempo como que te forzabas y volvías a caer, y cuando ya pasa el tiempo y ya ni siquiera te da gana, aunque se te presenten todas las oportunidades, entonces ahí estamos hablando de que en esa área naciste del Espíritu. ¿Por qué? Y no de él, sino de su Espíritu. Porque entonces ahora se está manifestando en tu interior, en tu espíritu, su naturaleza, su carácter. ¿Se entiende? ¿Qué es naturaleza? Y es eso que tiene el chancho, que si vos lo agarrás, lo bañás, lo perfumás y le pones un monio, lo soltás y otra vez se... ¿Y por qué, loco, te volvés a meter en el barro acá? Y el chancho te mira como diciendo, soy chancho. ¿Sí? Ahora, si nosotros lográramos cambiar la mentalidad del chancho, ¿sí?, entonces el chancho se comportaría, por más que le viéramos el físico de chancho, como otro animal o otro ser. ¿Sí? Porque lo que lo hace no es lo físico. Lo que lo hace es su interior. ¿Se entiende eso? Lo que le hace que tenga cierto comportamiento y sentimiento y sensaciones y gustos es su forma de pensar, su forma de sentir, su mente, su corazón. ¿Sí? Entonces a eso es lo que estamos llamados y lo que el Mesías le estaba hablando a Nicodemo. ¿Sí? Empezar de cero, reiniciar. ¿A cuánto le pasó de que cuando comenzaron a tener ciertas revelaciones leían pasajes que lo leyeron un montón de veces y parecía como que estaban leyendo algo nuevo? Bueno, Sí. ¿ven? ¿Por qué es eso? Que no le daban mucha importancia antes, no Claro. lo entendía. Obvio. ¿Por qué es eso? Porque hubo una muerte al nivel anterior y ahora hubo un nacimiento a otro nivel que aunque lea lo mismo, entiendo Ya es en distinto. otra dimensión. Amén. Amén. Bien, vamos a orar.